Detrás de cada expediente hay personas. Algunas buscan justicia, otras temen ser juzgadas sin ella. Cada año, miles de denuncias se presentan en nuestro país. Pero, ¿qué pasa después de una denuncia? ¿Cómo se garantiza que se respeten los derechos humanos desde el primer momento? El sistema penal es el conjunto de instituciones encargadas de investigar, juzgar y sancionar los delitos. Su objetivo no es solo castigar, sino garantizar justicia, respetando los derechos de todas las personas involucradas. La Fiscalía es la encargada de investigar los delitos, reunir pruebas y decidir si un caso debe llevarse ante un juez. La defensa representa a la persona acusada, asegurando que se respeten sus derechos y que el juicio sea justo. El tribunal o los jueces deciden si la persona acusada es culpable o inocente, evalúan las pruebas, escuchan a ambas partes y garantizan que el proceso cumpla con la ley. Cada uno tiene un rol distinto, pero todos comparten una misma responsabilidad: proteger los derechos humanos y garantizar un proceso justo. En el sistema penal mexicano, los derechos humanos representan un pilar fundamental para garantizar la justicia, la dignidad y la legalidad en el actuar del Estado. A partir de la reforma constitucional de 2011, México incorporó de manera explícita los derechos humanos en el ámbito jurídico, lo que significó una transformación profunda en el funcionamiento del sistema penal. ¿Puede poner un ejemplo de una situación en la que se atienda a una persona respetando y haciendo valer sus derechos humanos? Ok, pudiendo generar una hipótesis de un caso práctico, hablando del delito con mayor incidencia aquí en Baja California Sur, que es la violencia familiar. Desde el inicio, en la hipótesis de que la persona viniera en un estado emocional y físicamente muy afectada, hablando de una mujer, porque en su mayoría son mujeres las que sufren este tipo de ilícitos. Desde un principio, evidentemente, se hace uso del personal de servicios periciales, pues en psicología, si es que inmediatamente se necesita hacer una contención de la víctima, y el médico o la médico legista para la valoración de las lesiones. Pues. También las declaraciones se tienen que hacer de una forma muy cuidadosa, cuidando el no revictimizar a la persona. Y también se aplican medidas de protección de caso urgente contempladas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de que la víctima no tenga dónde ir, pues se solicita refugio a instituciones, en este caso como el Instituto de la Mujer, tratándose de menores de edad que no tengan una persona que los cuide en ese momento, pues son trasladados a los refugios con que cuenta el DIF municipal. Y también, entre otras, las más comunes son solicitar a las instituciones policiales el auxilio inmediato a las víctimas en el momento en que ellos así lo solicitan, en el lugar en el que se encuentren. Y también se notifican a los imputados o las imputadas, según sea el caso, para que se abstengan de realizar actos de intimidación o de molestia, entre otras del catálogo de 10 fracciones con que cuenta ese numeral del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué derechos humanos se deben proteger desde el primer momento? Para poder responder a tu pregunta, pues es necesario ver dos ópticas, precisamente una que tiene que ver con la víctima ofendido y la otra desde el punto de vista del indiciado o inculpado. Es decir, desde que se tiene identificado pues una víctima ofendido, desde que surge un hecho con apariencia de delito, la forma como se inicia una investigación, ya sea con una denuncia o querella, lo primero que se tiene que hacer es garantizar el acceso a la justicia, es decir, en este caso, el derecho de la seguridad jurídica precisamente de los gobernados. Y como tal, ya en el procedimiento precisamente surgen otros derechos, como pues tiene que ser asistido en este caso por un asesor jurídico público o privado, en dado caso que tuviera los medios para sufragarlos. También tiene el derecho de coadyuvar con el Ministerio Público, es decir, aportar todas aquellas pruebas que puedan servir para demostrar este hecho y también la responsabilidad.
o que se le auxilie precisamente en la obtención de las mismas. También, en dado caso que se le brinde una atención médica urgente, también tienen derecho al resguardo de su identidad, sus datos personales. También encaminar todos aquellos datos que nos pueden servir en su momento para la reparación del daño. Y también es muy importante también que se dicten estas medidas cautelares para garantizar la seguridad, la integridad de las personas, y también providencias precautorias, es decir, para resarcir los derechos de la víctima ofendido cuando estos se vean vulnerados. Desde el punto de vista del imputado, una vez que se tenga identificado y que se haya traído al proceso, pues también ya surgen los mismos derechos en igualdad, precisamente que se le nombre un defensor público en dado caso que no pueda sufragar un defensor particular. También hay que tener en cuenta que es gratuito, es proporcionado por el Estado este defensor público. También se le tiene que hacer reconocimiento el motivo por el cual se le está trayendo al proceso y los hechos que se le están imputando y quién es la persona a quien lo está acusando. En dado que es una persona extranjera, tiene también derecho a que sea avisado al cónsul. También tiene derecho a avisarle a un familiar, a una persona de confianza. En dado caso también proporcionarle un traductor, un intérprete, incluso cuando no se pueda comunicar por medio del habla. Es decir, también tiene también el derecho de ofrecer todas aquellas pruebas que se crean que sean necesarias para demostrar su inocencia. Y precisamente uno de los principios fundamentales y de los derechos que se tiene es que en todo momento sea tratado precisamente como inocente. Su tarea es clave: recoger pruebas, entrevistar testigos y, en algunos casos, detener a personas sospechosas. Pero más allá de la acción, hay un principio que guía cada paso: el respeto a los derechos humanos. No solo buscan la verdad, también tienen la responsabilidad de proteger a las víctimas, evitar la revictimización y garantizar que las pruebas se obtengan de forma legal y ética. Una prueba obtenida con violencia o sin orden judicial puede destruir un caso entero. Por eso, su formación es crucial. No basta con saber investigar, hay que saber cómo hacerlo sin vulnerar derechos, cómo interrogar sin intimidar, cómo actuar con firmeza y, lo más importante, con humanidad. En sus manos muchas veces está la primera impresión del sistema de justicia. Su actuación puede marcar la diferencia entre una investigación justa o un proceso viciado desde el inicio. ¿Qué protocolos siguen para garantizar que las pruebas se obtengan legalmente? Es el Código Nacional de Procedimientos Penales y también la Ley General de Prevención, Investigación y Sanción de Tortura. ¿Cómo se protege a las víctimas durante la investigación? Mediante una intervención psicológica, no revictimizando a las víctimas y adecuando los protocolos antes mencionados. ¿Qué formación tienen en derechos humanos? Tenemos cursos de derechos humanos en la actuación policial, la prevención de tortura y la no revictimización. ¿Qué límites legales tienen al momento de interrogar o de detener a alguien? Los establecidos en la protección de víctimas y derechos humanos. ¿Qué sucede si una prueba se obtiene vulnerando derechos? La prueba se vuelve nula, no se puede utilizar. ¿Qué límites legales tienen al momento de interrogar o detener a alguien? Bueno, en este caso ya no se utiliza la interrogante. Ahora las personas deben estar acompañadas en todo momento por su defensor legal, quien verificará que las actuaciones que se realicen no sean vulnerables mediante su dignidad humana. Una vez terminada la investigación, el Ministerio Público solicita la audiencia inicial ante un juez. Ahí se informa al acusado de los hechos y se protegen sus derechos, como la presunción de inocencia, defensa adecuada y acceso a la información del caso. Luego, en la etapa intermedia, el juez revisa que todas las pruebas se hayan obtenido legalmente. Si alguna viola los derechos humanos, se excluye del proceso. Finalmente, el caso pasa al juicio oral, un proceso público, imparcial y con todas las garantías del debido proceso.
Solo si se prueba la culpabilidad más allá de toda duda razonable, se dicta sentencia. ¿Y si fueras tú? ¿Y si un día tu voz necesitara ser escuchada o tus derechos defendidos? El sistema penal no es algo lejano, nos toca a todos, nos atraviesa a todos. La justicia no es solo una sentencia, es cada paso que damos para llegar a la verdad sin pisotear la dignidad de nadie. Es cómo tratamos a quien denuncia y a quien es denunciado. Es cómo cuidamos las pruebas y cómo cuidamos a las personas. Entender esto es esencial, porque si los derechos no se respetan desde el principio, no hay justicia al final. La justicia se construye desde la verdad, pero también desde la empatía, la legalidad y el compromiso de cada actor del sistema. Solo así podemos hablar de una sociedad realmente justa. Un sistema penal justo no comienza ni termina en una sala de audiencias. Empieza con una denuncia, una investigación, una decisión y sobre todo con el respeto a los derechos de todas las personas. Entender cómo funciona el sistema penal no es solo tarea de abogados, es un derecho y también una responsabilidad ciudadana, porque el día de mañana cualquiera de nosotros puede ser víctima o acusado.